Estamos junto a Albina Keppel en el Centro Saivada Rosario, retomando la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. En esta oportunidad el título es Dualidad del sujeto y el objeto. Bueno, dualidad del sujeto y el objeto. Cuando la mente percibe la dualidad existe, y también su contrario, que es la unidad. Cuando la mente olvida esta percepción de dualidad, ya no hay dualidad ni unidad de ningún tipo. Cuando uno está firmemente convencido de la unidad de la conciencia, permanece quieto en el ser, ya esté inactivo u ocupado en cualquier trabajo. Este estado supremo también se conoce como estado de no ser o estado de conocimiento del vacío. Aquí, como ya hemos dicho antes, ¿no es cierto?, vacío, donde no existe lo denso, ¿no es cierto?, pero sí la conciencia cósmica. Proseguimos. A causa de la agitación de la mente, la propia conciencia parece transformarse en objeto de conocimiento para sí misma. Entonces surgen en la mente todo tipo de ideas erróneas que se originan a partir de la noción de un jiva creado. Estos pensamientos no son diferentes a la propia mente, y por eso se conocen como ignorancia o avidya. Para librarnos de la enfermedad del samsara o ilusión del mundo objetivo, no hay otro remedio que el autoconocimiento. La única solución de la errónea percepción de una serpiente en un rollo de cuerda. Cuando se produce el autoconocimiento, la mente abandona los deseos de placer sensible que favorecen y prolongan la ignorancia, y no siente necesidad alguna de satisfacerlos. ¿Qué dificultad encuentras para comprender esto? Mientras la mente mantiene ideas de diversos objetos, permanece agitada y en movimiento. Cuando abandona esas ideas objetivas, se detiene el movimiento de la mente que llamamos pensamiento. Mientras hay pensamiento, el mundo parece existir. Cuando no hay pensamiento, cesa también la existencia del mundo. El movimiento del pensamiento es lo que llamamos jiva, causa y acción al mismo tiempo, semilla de la ilusoria existencia del mundo, a la que sigue inevitablemente la creación del cuerpo. Este movimiento del pensamiento se produce por distintas causas. Algunos se liberan de él en una sola vida. A otros les cuesta 100 vidas liberarse. Mientras hay movimiento del pensamiento, no puede ser vista la verdad, y se producen los sentimientos de individualidad y posesión. O sea, yo existo, esto es mío, etc. Bueno, aquí termina el párrafo de lo que sería la dualidad del sujeto y el objeto, que creo que está bastante claro porque ya de hace rato venimos con lo que significa cuando la mente está en movimiento. Claro. ¿No es cierto? Cuando los pensamientos hacen que nosotros veamos la dualidad. Aquí en el primer renglón, cuando dice, cuando la mente percibe la dualidad existe, y también su contrario, que es la unidad.
porque en realidad la mente nos parcializa las cosas. Todo es unidad, porque todo es Brahman, pero la mente nos hace ver solamente, exacto, separa. Por eso vamos a ver la importancia de la mente para todo lo que tiene que ver con la liberación, ¿no es cierto? Porque a causa de ella nos vamos a esclavizar o nos vamos a liberar, ¿no es cierto? Y aquí habla también del jiva, que para recordarlo un poco, ¿no es cierto? Vamos a leer algo de lo que dice Baba sobre el jiva, ya lo hemos hecho, ¿no?, en otra oportunidad, pero lo vamos a leer para recordarlo, ¿no? Este es un párrafo extraído de La Senda de la Verdad de Satya Sai Baba, página 162. Y dice Baba: el jivi se imagina, debido a un intelecto atrapado en los lazos de la ilusión engañosa, que no es sino un efecto atado a una causa. Esta falta de conciencia de la verdad debe ser dominada por el Atma Vidya, que impulsa hacia esta aventura y asegura el éxito de esta empresa. Él destruirá la distinción entre Jiva y Jagat, en que se cree ahora, o sea, el sujeto y el objeto, el hombre y el cosmos. Para ayudarle al hombre en este heroico duelo y llevarlo a la conciencia de la verdad, los Vedas prescriben karmas, vale decir, actividades deseables, en lo que se denomina karma kanda. Mientras uno esté cogido en el avidya, o sea, en el no conocimiento, ¿no? Deben respetarse conceptos como los de hombres y cosmos, mundos superiores e inferiores. Y la vida debe configurarse de acuerdo con ellos. Mientras uno esté inmerso en la validez de la diversidad aparente en el universo, actuará de acuerdo con las limitaciones que impone el Dios personalizado Ishvara. Fundamentalmente, para cada jiva el universo es la proyección de su propia imagen mental y nada más. De modo que a menos que uno llegue a descifrar la mente y sus procesos, será difícil de entender el principio de Brahman. Es mucho más largo, pero acá solo leemos un párrafo para tener una idea, ¿no es cierto?, de lo que nos conecta con el mundo. Y cuando dice que cuando la mente se aquieta, el mundo no existe, realmente es así, porque nosotros ahora estamos pendientes de todo lo que nos ocurre alrededor fuera nuestro. Y en eso tiene que ver la mente, los sentidos y el ego, como vamos a ir viendo después. Bueno, el cuarto estado o turina. La percepción del mundo objetivo es el estado de vigilia. La percepción del ego es el estado onírico. La sustancia mental en reposo es el estado de sueño profundo. Y la conciencia pura es el estado llamado turiya, o cuarto estado, que es la verdad sin contradicciones. Vamos a repetir, Albina, los cuatro estados. El primero entonces, el de vigilia. El de vigilia, que es cuando estamos despiertos. El estado onírico. El onírico cuando soñamos, el sueño. Sí. Después hay un sueño profundo, que ahí dice la sustancia mental está en reposo. Está en reposo. Y el cuarto estado que ahora vas a leer, que es el estado de turiya. Turiya. Ahora, ¿cómo se puede entender esto? Que es la conciencia pura, dice acá. Claro. Para seguir adelante vamos primero a ver. Sí.
Estado de vigilia sería cuando estamos en la ignorancia. En la confusión. En la confusión. Entonces tenemos allí una relación de mente y cuerpo. Baba siempre, ¿no es cierto?, dice en sus mensajes y nos ha dicho a nosotros en entrevistas que no somos el cuerpo, no somos la mente. Pero la mente nos hace creer que somos el cuerpo. Ese sería el estado de vigilia. La percepción en el estado onírico es cuando el cuerpo está en quietud, pero la mente sigue divagando y por eso soñamos. Está haciendo una comparación. Y el tercer estado es el de sueño profundo, cuando ni la mente ni el cuerpo se sienten relacionados. Que a ese estado es al que tenemos que llegar. Como primer gran paso, digamos. Como el primer gran paso. Para esto ya tenemos bastante práctica, digamos, en lo cotidiano también, para no engancharnos con ese mundo objetivo, porque tenemos que recordar que ese sería el estado de vigilia. Claro. Y también para saber que todo no es más que un sueño. Si sabemos que todo esto es un sueño, porque eso lo vamos a ver con la mente, ¿no es cierto?, controlando los pensamientos, no nos vamos a preocupar tanto. Y de allí se pasa, es una práctica, estoy diciendo, porque hay que practicarlo en todo momento. Se pasa al estado de sueño profundo, cuando la mente está quieta y no se siente identificada con el cuerpo. A eso tenemos que llegar. Y después, el cuarto estado. Y el cuarto estado es el estado llamado Turiya, que es la verdad sin contradicciones. Todavía más allá de este cuarto estado, se halla la conciencia en estado absolutamente puro, que conocemos como Turiya Tita, o más allá del cuarto estado. El que se establece en este estado ha vencido totalmente a la muerte. Fíjate cuántos pasos para llegar a la liberación, porque vencer a la muerte significa no volver a nacer, liberarnos. Claro. Aquí yo voy a hacer, no lo iba a hacer, pero voy a hacer una pausa para leer lo que explica Sai Baba de este estado de Turiya. Porque lo explica. Lo que pasa que por allí, yo cuando he leído, lo he pasado de largo. Y lo he pasado de largo porque no tenía idea de la importancia del cuarto estado, que es Turiya. Turiya significa el cuarto estado. Cuarto significa. Pero llegar a ese cuarto estado, que parece tan sencillo, nosotros tenemos que vencer los otros tres. En el libro Vidya de Bhagavan Sri Satya Sai Baba, en la página 72, vamos a ver cómo Baba describe este estado de Turiya, que tiene que ver con el estado de Samadhi, que es como más lo conocemos, digamos. ¿Similar a Moksha, liberación, a ese estado o así, o no? Todavía no. Todavía no. En la previa. En la previa. Ajá. Y no es tan fácil llegar ni siquiera a Turiya, pero digamos, pasar Turiya y llegar a Turiya Tita ya es lo máximo. Aquí Baba dice: la felicidad es de tres tipos. Uno de estos tipos parece tener inicialmente la naturaleza de un veneno y después se transforma en néctar.
Esta es la felicidad que se logra a través del estado de conciencia del Atma. Es la felicidad sádvica. Esto equivale a decir que los sadhanas preliminares por los que hay que pasar parecen duros y desagradables e implican lucha y esfuerzo. Ello hace que la reacción resulte amarga, porque acá tiene que ver con el sacrificio, ¿te das cuenta? Con el esfuerzo que se pone para realizar estos sadhanas que solamente tienen que ver con el control de la mente, para controlar nuestra mente. En el Vasista Yoga, el sabio Vasista dice: oh Rama, el hombre puede beberse fácilmente el ilimitado océano con facilidad. El ilimitado océano. Con facilidad puede arrancar de la faz de la tierra la inmensa montaña Sumeru. Puede apagar con facilidad la llama de un enorme incendio. Pero ante todo esto resulta mucho más difícil controlar la mente. Es así que cuando uno llega a salir victorioso en el dominio de la mente, llega también a lograr la conciencia del Atma. Sin embargo, esta victoria se alcanza solo como resultado de sobreponerse a muchas pruebas y renunciaciones. La dicha que se alcanza después resulta el tipo más elevado de felicidad. Uno se establece en la perfecta ecuanimidad de un estado de conciencia estable, el Nirvikalpa Samadhi, y se llena de un ananda indescriptible. Gusta del sabor ambrosíaco del néctar de la inmortalidad. Nirvikalpa significa aquel estado de conciencia en que ha desaparecido el pensar. Este estado implica una doble naturaleza: la plena experiencia de lo no dual y el estado de la no dualidad al terminar el pensamiento dual. El primero de ellos lleva al hombre más allá de la triple entidad de conocedor, conocido, conocimiento, y es consciente únicamente de la inteligencia cósmica o Brahman. El segundo se alcanza cuando todos los atributos que se han adscrito a Dios y al hombre se funden en el uno, que abarca el cosmos y todo su contenido. Esto representa el Advaita Avasta. ¿Qué te parece? Baba ya lo trataba, nada más que como Nirvikalpa, ¿no es cierto?, a este estado que llamamos Turiya. Voy a leer otro párrafo de Mensajes de Sri Sathya Sai número 30, página 142, cuyo título es El estado de no mente. Porque nosotros tenemos que llegar, ¿sabes qué, Horacio?, a comprender lo que es la no mente, porque estamos tan acostumbrados a pensar. Por lo menos tener un panorama. Y dice Sai Baba: las gopikas comprendieron que Krishna estaba más allá del alcance de la mente debido a su sutileza e inmensidad cósmica, pero experimentaron su divinidad en sus corazones debido a la devoción que sentían por él. Existe en cada ser humano esta energía divina que crece cuando se la usa correctamente. El agua en el pozo sube a medida que se extrae más y más agua. Del mismo modo, cuanto más compartan su riqueza y alegría, éstas se multiplicarán.
Para realizar a Dios, prácticas tales como la repetición del nombre de Dios son de poca utilidad. Lo esencial es aquietar la mente, amanasca. Y nosotros podemos decir cómo. Baba nos dice que tenemos que repetir el nombre de Dios, o cantar vayan, cantar los nombres de Dios, o meditar. Eso, Horacio, para tener en cuenta, solo son instrumentos para quitar la mente. Exacto, eso te iba a decir, porque a mí, por ejemplo, la meditación en silencio me cuesta, pero cuando yo canto, logro el estado ese de quietud mental, y eso que estoy activo. Sí. Lo uso como instrumento. Es Quizás un en instrumento. ese sentido sí llega al objetivo, digamos. Exacto, sirve. Nada más que acá Baba nos está diciendo que eso no va a ser esencial para nuestra liberación. Claro. Sino lo esencial es aquietar la mente. Claro, pues si estás cantando, rezando, pero estás pensando en otra cosa, o mirando el reloj, te pica el mosquito, no cumplís con el objetivo del namasmarana, digamos, de repetir el nombre. Exacto. Eso tiene que quedar comprendido. ¿Te das cuenta? Tampoco tiene que actuar el ego, porque generalmente, bueno, no es mi caso el cantar, pero el ego siempre se hace presente. Incluso yo tengo que llegar a dominar también mi ego por ahí, ¿no es cierto? Porque todos estos conocimientos por ahí también pueden hacer que el ego sobresalga un poco. Y el que tiene vergüenza de cantar también es porque tiene ego. Por ego. Es por ego. No solo el que canta, sino el que no canta. El que no canta, es por ego. Ese tema, sí. Sí. O por ahí en un círculo de estudios, sí, el que no quiere hablar. Sí. Porque piensa que lo que va a decir no tiene importancia o va a causar risa. Sí, y no es así. Sí, la timidez es ego también. Es ego también. Sigo con lo que dice Baba. El estado de vigilia y el estado de sueño son las dos clases de estados de sueño. Claro. Hasta ahí es como que estamos soñando. Claro. Aún en vigilia. Claro. Porque todo esto es un sueño, sí, porque va a pasar en algún momento. Bien. La única realidad es la conciencia que está presente en ambos estados. Esta conciencia unificadora es la realidad. Para experimentar a Dios tienen que avanzar de la meditación a la concentración y luego al estado de amanasca, que es aquietar la mente, donde la mente virtualmente no existe y uno está libre de apego al cuerpo. En ese estado uno experimenta el samadhi. Sería el estado turiya. Lo vamos a dejar acá porque si no, total, como para tener, digamos, un concepto de lo que dice Sai Baba de este estado y la importancia de este estado. Y aún citando este libro que estamos leyendo. Exacto. Lo cita en muchas ocasiones, Baba, en muchas. Y ahora seguimos con lo que dice el yoga vasista sobre este estado de Turiya. Vamos a seguir con lo que dice, sí. Ya tenemos una idea. Que es la charla recordemos, de Rama con Vasista. Con Vasista, sí. A veces se dice que Brahman es la causa del mundo ilusorio. Del mismo modo que puede decirse que el espacio es la causa del crecimiento de los vegetales, pues al no obstruir su crecimiento, se entiende que lo estimula o permite. Pero de hecho Brahman no es un factor causante del mundo y exterior a él, como se hace patente en la investigación o vichara. Como uno que comienza a cavar la tierra y sigue cavando en ella sin descanso, no encuentra más que espacio vacío. Si continúas la investigación durante un tiempo suficiente, descubrirás que la verdad de todo esto no es más que la conciencia infinita y vacía. Vichara, que es la investigación, es, digamos, lo que estamos haciendo en realidad con este libro, ¿no es cierto? Investigando
reflexionando lo que nos está diciendo un sabio como Vasista. Seguimos. En este punto Rama preguntó con curiosidad: por favor, dime cómo ha podido esta creación llegar a ser tan extensa y variada. Vasista respondió: la vibración de la conciencia infinita no es diferente de la conciencia misma. Esta vibración manifiesta en un primer momento al jiva, como ahankara o sentimiento del ego. Y cuando el jiva se pone a pensar, se manifiesta como mente o chitta. La mente concibe las ideas de los 5 elementos y se transforma ella misma en esos elementos, pues la mente percibe como existente todo lo que piensa. Más tarde, el jiva adquiere los órganos sensibles, uno tras otro: la lengua, los ojos, la nariz, la piel, etc. Entre la mente y los sentidos no hay ninguna conexión causal, sino una coincidencia de pensamiento y manifestación de estos órganos. Como cuando un cuervo sale volando de una palmera y accidentalmente cae un coco de la misma rama. Parece que el cuervo es lo que lo ha tirado. Así toma existencia el jiva cósmico primordial. Rama preguntó: bueno, acá como jiva cósmico sería Brahma, que es el creador, ¿no? Y me quedé pensando acá arriba que dice: la mente percibe como existente todo lo que piensa. Y no me acuerdo quién era el filósofo griego que decía: pienso, luego existo. Exacto. Y vos fíjate que la mente primero empieza a concebir ideas. Y así lo traduce acá, el génesis, sí, de la mente y la creación. Sí. Y las ideas se van densificando. ¿Te das cuenta? Claro. Primero está el jiva, la mente. A medida que piensa, van apareciendo los órganos sensibles, lo denso. ¿Te das cuenta? Por eso también debemos controlar la mente, porque la mente es creadora. Eso ya lo hemos dicho en otra oportunidad. Claro. Entonces tenemos que tener en cuenta que todo lo que nosotros pensemos en algún momento se va a hacer realidad. Realidad entre comillas, ¿no? Porque es todo ilusión. Acá, Lina, lo estoy buscando mientras vos lees, sí, en el dios Google. Y era Descartes el que decía: pienso, sí, luego existo. Así que bueno, fíjate qué sabiduría de esta gente, filósofo del 1600. Y que llegaba a esa conclusión por sí mismos, por meditar, pensar, reflexionar. No tenían la ayuda que nosotros tenemos hoy de un vasista. Qué bárbaro. Sí. Realmente son los filósofos de la antigüedad son grandiosos. Y están conectados, ¿eh? Están conectados, exactamente. Y absorben un conocimiento intuitivo y lo profundizan y lo trasladan. Es que si nosotros utilizáramos la mente, los pensamientos para esa conexión, como con los cantos, la meditación y todo, con esa conexión constante, digamos, seríamos Brahman mismo. Y acá cuando dice, también, que no quise interrumpir, cuando el jiva se pone a pensar se manifiesta como mente, que yo ya dije que es el caso de Dan y Eva. Claro, ¿te das cuenta? Exacto. Cuando están en ese paraíso, que están, digamos, en ese estado de no mente, claro, cuando empiezan a, o Eva en este caso, que siempre tratándose de simbolismo, sí, no sí, de la mujer en sí, sino... empieza a pensar: y si como de ese fruto hoy voy a ser igual a Dios, me voy a asemejar, qué sé yo qué. Ahí empezó la mente. Claro. Y ahí cuando la mente empieza es cuando erramos el camino. Cuando más nos enredamos. Cuando más nos enredamos. Y cuando aparece el jiva creyéndonos ilusoriamente que ya somos una individualidad separada del todo. Exacto.
El camino del medio estamos ahí, en el proceso evolutivo, como Sí. dijimos. Empiezan los gases, los minerales, Sí. vegetales, animales, empieza el jiva como humano, y después bueno, viene el proceso, digamos, de subir, ¿no? Tocamos fondo en la copa y ahora estamos Y subiendo ahora hacia la estamos, realidad. claro, porque hemos salido, digamos, de esas conciencias cósmicas y tenemos Y que volver. volver a fundirnos en ella. Rama preguntó: sabio señor, si la ignorancia en realidad no existe, ¿por qué tenemos que preocuparnos por la investigación que conduce a la liberación? Bueno, esta pregunta es la que muchos a lo mejor se hacen. Bueno, ¿por qué están leyendo el yoga vasista? Esta es la pregunta de Rama. Sí. Sabio señor, si la ignorancia en realidad no existe, ¿por qué tenemos que preocuparnos por la investigación que conduce a la liberación? Es la pregunta de muchos que nos hacemos. ¿Por qué estamos haciendo esto? No, yo también me la hago, porque yo digo, si la finalidad de cada jiva es llegar a fundirse en Brahman, ¿no es cierto?, la conciencia cósmica, tarde o temprano, Sí, ¿qué finalidad tiene la investigación y leer y hacer todos los sacrificios que, claro. Y ahora- los tapas? Vamos a ver Que no- qué responde Vasista. Vasista respondió cautelosamente: eso lo comprenderás a su debido tiempo, Rama, no ahora. Las flores no se abren ni los frutos maduran antes de tiempo. El jiva cósmico pronuncia Om y por su voluntad pura crea los distintos objetos. Así aparece, desde Brahma al más miserable gusano. La acción de este último solo parece trivial porque lo vemos en la basura, pero esta diferencia también es ilusoria. En verdad, entre los seres no hay división ni categorización alguna. Sobre este punto existe una antigua leyenda que ahora quiero contarte, Rama. Acá esto me hace recordar algo que he leído de Sai, que dice que uno empieza con el Soham, ¿no es cierto?, sabiendo qué significa el aspirar y el expirar, pero tenemos que llegar a pronunciar el Om, porque así estamos en contacto con toda esa conciencia creadora. La historia que ahora vas a leer, Albina, ya nos vamos anticipando a los oyentes que es extensa, es larga y no va a entrar en este programa, así que la vamos a empezar a leer y en programas posteriores vamos a continuar. Que como dijimos al principio cuando empezamos a leer este libro, que el mismo libro dice que no se aferren como si fuera algo real, las parábolas, las metáforas, sino que vean lo trascendente, ¿no?, a todas estas historias. Claro, pero cada historia, como vamos a ir viendo, tienen también un porqué. Claro. Sería como, ¿no es cierto?, en nuestro caso por allí, ¿no es cierto?, en el Génesis la historia de Adán y Eva. Claro, Todos son simbolismos, no hay que tomarlos al pie de la letra. claro. Historia de Karkati o Visuchika. Había una vez, en el norte del Himalaya, una terrible Rakshasi llamada Karkati, fea, negra y de enormes dimensiones. Siempre estaba hambrienta y nunca encontraba comida suficiente para saciar su apetito. Acuciada por el hambre, pensó: si puedo comerme de un golpe a toda la población de Jambudvipa, mi hambre desaparecerá como un espejismo después de una tormenta. Y no será una acción indigna, porque salvar la propia vida es lo más digno que puede hacerse. Pero como el pueblo de Jambudvipa es piadoso, caritativo, devoto de los dioses y posee profundos conocimientos botánicos,
no va a ser fácil engullir a todos sus pacíficos y bondadosos habitantes. Haré duras penitencias para conseguirlo, porque practicando austeridades se alcanzan muchas cosas que de otro modo resultan extremadamente difíciles. Aquí me voy a detener nada más para aclarar, ¿no es cierto?, que todo lo dármico, como este pueblo, ¿no es cierto?, piadoso, caritativo, devoto de los dioses, ya es una protección. ¿Te das cuenta? Y nada puede contra esa protección. Dicho y hecho, Carcatí subió a los picos nevados y comenzó a hacer penitencia permaneciendo erguida sobre una sola pierna. Se mantenía tan quieta y silenciosa que no se daba cuenta del paso de los días y de los años. Con el tiempo se quedó tan delgada que parecía un esqueleto cubierto por una piel transparente. Y así permaneció durante 1000 años. El creador Brahma, muy complacido por tan rigurosa penitencia, apareció ante ella con la intención de recompensar su increíble obstinación. Ella se inclinó mentalmente ante él y comenzó a reflexionar qué don le pediría para conseguir su demoníaco propósito. Claro, porque aclaramos que cuando empezó a contar la historia, los Rakshasa como que son demonios, digamos, dentro de la historia muy malos, digamos. Claro, en la mitología hindú. Sí. Así comienza, que era, dice, una Rakshasa fea, negra, de enorme dimensión y quería comerse todo un pueblo para saciar su hambre. Pero como este pueblo estaba apegado al Dharma, digamos, a lo que era correcto, no podía hacerlo. Claro. Entonces hace penitencias. Y encima Brahma, que uno puede decir, ¿cómo? Si era tan mala. Bueno, pero estaba haciendo penitencias, ¿no? Austeridades. Austeridades, o sea, que algo iba a ganar. Retomo entonces. ¿Sí? El creador Brahma, muy complacido por tan rigurosa penitencia, apareció ante ella con la intención de recompensar su increíble obstinación. Ella se inclinó mentalmente ante él y comenzó a reflexionar qué don le pediría para conseguir su demoníaco propósito. Pensó, le pediré convertirme en Visuchika, que actúa como una aguja viviente, o Suchika en las entrañas de los hombres. Con esta forma podré entrar en el cuerpo de todos los seres vivos y calmaré mi insaciable apetito. En la llamada que hay abajo, esta enfermedad, dice, es el cólera, tan temido en aquella zona. Por otro lado, la palabra suchka es aguja. Dice, y en el texto juega con este doble sentido continuamente, para ir comprendiendo algo, por lo menos. Ella quería convertirse en eso, como en un virus, claro, para devorar a todos lo que querían. Cuando Brahma le dijo que le expusiera sus deseos, ella le pidió resueltamente aquel poder. Brahma aceptó y le dijo, de acuerdo, serás Visuchika, tomando la forma de un objeto agudo y sutil, producirás dolor en las vísceras de todos los que coman alimentos contaminados y lleven una vida deshonesta. Pero ten en cuenta que cualquiera podrá librarse de ti entonando el siguiente mantra. Aquí el mantra no lo voy a decir porque seguramente lo diría horriblemente mal, pero aquí está el mantra que Brahma le da a su chica. Que son 6 líneas y 40 palabras en sánscrito aproximadamente. Sí. Está en el Yoga Vasista. Y en el Yoga Vasista y están todas unidas, como que no hay ni coma ni puntos, así que en realidad lo paso de largo, pero para quien quiera lo puede encontrar. Para ejecutar este mantra con perfección, hay que mantenerlo en la mano izquierda, pensando en la luna, y pasar la otra mano sobre el paciente, que se recuperará de inmediato. Mirá, no recordaba esto, Albina.
para el que hace Reiki esto va a ser un néctar, ¿no? Para el que cura así con la intención, con la imposición de manos. Y ya que hiciste una pausa, alguien se va a preguntar cómo. Si era algo tan malo, ¿cómo Brahma se lo concede? Pero solo los que tienen una vida deshonesta va a poder tener efecto. Exacto. Ahí es. Acá cuando decimos Brahma es el creador, no Brahman, la conciencia cósmica. Sí. Qué bárbaro, hay que recitarlo, como teniéndolo es en la mano izquierda, pensando en la luna, y pasar la otra mano, o sea, la mano derecha sobre el paciente. Que se recuperará de inmediato. Qué bárbaro, no recordaba esto. A continuación, querido Rama, aquella Rakshasi de cuerpo espantoso comenzó a encogerse lentamente, hasta tomar el tamaño de una diminuta aguja. Era tan pequeña que su existencia solo podía ser imaginada. Semejante a la Sushumna Nadi que une la base de la médula con la coronilla, o a la conciencia alaya que describen los budistas. Y siempre iba acompañada por la enfermedad conocida como Visuchika. Aunque se tornó tan sutil e imperceptible, su diabólica mentalidad no cambió en absoluto. Había obtenido el favor que había pedido a Brahma para satisfacer su deseo de devorar a todos los seres. Las personas engañadas no desconfían nunca del engaño. Los violentos esfuerzos de las personas egoístas por conseguir sus fines les conducen a menudo a resultados bien distintos de los esperados, pero son incapaces de verlo por sí mismos. Como una persona que llega jadeante ante un espejo es incapaz de ver su propio rostro porque su espeso aliento empaña el cristal donde se refleja. Es decir, que el don le es concedido, pero según cómo lo utiliza va a ser el resultado, ¿no es cierto? Aquella Rakshasi de colosal tamaño prescindió de su poderoso cuerpo para cumplir su ambición de devorar a todos los hombres. Cuando uno está dominado por un deseo egoísta, puede llegar a desear su propia muerte. No le interesa. Claro, no le interesa nada. Lo único que le interesa es hacer daño. Claro. No le importan los resultados. Como esto que estamos viendo últimamente en la televisión, de defensa propia, exceso en la legítima defensa, no le interesa nada, si después va preso, si a él lo condenan por lo que hizo, no le interesa. Y si pierde todo económicamente, porque también ¿no es cierto? A él le interesa cumplir con la locura del momento. Visuchika estaba muy contenta, pues era tan sutil como el aroma de las flores. Aunque dependía del prana de los demás, estaba entusiasmada con su poder. Con sus dos formas de Suchika, aguja, y Visuchika, cólera, la Rakshasi recorría el mundo afligiendo a los mortales con su terrible poder. La gente obtiene siempre lo que desea con verdadera intensidad, y ella se había empequeñecido al máximo por su propia voluntad. La gente ignorante y egoísta pide a los dioses estupideces de esta clase, como aquella diableza les pidió ser transformada en cruel aguja. La naturaleza innata de cada uno no se contrarresta fácilmente, ni siquiera con las penitencias más severas. Ni con la penitencia más severa se puede controlar la mente. Solo con la voluntad, ¿no es cierto?, y el esfuerzo, como dice Vasista. Y acá hay otra cosita, ¿no es cierto?, que dice: la gente ignorante y egoísta pide a los dioses estupideces. Y nosotros lo podemos ver, ¿no? Cuántas veces hacemos pedidos a Dios, a Baba,
o algún santo del que seamos devotos, ¿no es cierto? Ponele un auto, por ahí tenemos el auto y se mata uno de nuestros hijos. ¿Te das cuenta? Siempre el deseo egoísta es pensar, ¿no es cierto?, para uno, va a tener un resultado nefasto. Su chica entraba en el cuerpo de la gente débil u obesa y se transformaba en bisu chico. También entraba en el corazón de personas sanas e inteligentes, pervirtiendo su intelecto. Algunos podían librarse de ella por medio del mantra o de otras medicinas, pero la mayoría caía víctima de esta diabólica obsesión. De este modo, la Rakshasi recorrió el mundo durante muchos años. Su chica tiene numerosos lugares para ocultarse. Se esconde en el polvo y la suciedad del suelo, en los dedos sucios, en los hilos de la tela, en los músculos de nuestro propio cuerpo, en la piel de las manos y en cualquier resquicio del cuerpo, en sitios donde abundan las moscas, en los lugares llenos de hojas muertas, en sitios donde hay árboles podridos, en la ropa sucia, en la gente de sucias costumbres, en los troncos de los árboles que sirven de refugio a las moscas, en los charcos de agua estancadas, en el agua contaminada, en las cloacas abiertas a lo largo de las calles, en las posadas visitadas por muchos viajeros y en las ciudades en las que hay gran cantidad de animales sueltos. Recordemos que estamos hablando del cólera, que era una enfermedad muy común en la época, ¿no? En la sociedad. En la que ves, claro. Como una aguja de coser que ha sido muy usada por un sastre, a veces su chica se sentía cansada de su actividad destructiva y caía al suelo como si quisiera descansar un poco. Pero la crueldad es la función natural de su chica, y del mismo modo que la aguja nunca deja de tragar hilo, su chica nunca paraba de tragar víctimas. Hasta la gente más depravada y cruel se apiada cuando ve a otros castigados por la desgracia durante muchos años. Por esa razón, su chica vio con preocupación el hilo sin fin con el que agujereaba todas las telas que se ponían a su alcance, e imaginó que aquel paño oscuro que había sido cosido por ella cubría su cara y tapaba sus ojos. Se preguntó: ¿cómo puedo rasgar este velo? Ella penetraba igual en los paños blandos, la gente buena que en los duros y espesos, los malvados, porque los locos no distinguen entre lo bueno y lo malo. Sin ser atacada ni provocada por nadie, su chica procuraba la destrucción y la muerte de todo el mundo. Unida a su peligroso hilo, siempre estaba dispuesta a trabajar. Conocida también como Jiva su chica, se mueve en todos los seres con la ayuda del prana y el apana, sometiendo al Jiva a terribles dolores, como la gota y el reumatismo. Como toda la gente depravada, disfrutaba con el dolor de los demás. Mientras Vasista decía esto, el sol llegaba a su ocaso y la asamblea se retiró para rezar las oraciones vespertinas. En este párrafo que hemos leído, hemos visto también cómo en realidad puede actuar cuando están sucios los alrededores, sí, y cuando también estamos sucios internamente, claro, mentalmente. Da una gran enseñanza mundana también, ¿eh? También, porque si algunos podían librarse por medio del mantra
o de otras medicinas. ¿Te das cuenta? O sea que aquel que estaba, digamos, en un nivel más elevado, no le llegaba toda esta enfermedad. Claro, la mayor protección es no tener una vida deshonesta, como Exacto. decía, actuar dármicamente, en forma Ni correcta. desordenada, ni digamos, vivir en la suciedad. Claro. ¿No es cierto? Que la suciedad puede ser tanto interna como externa. Claro. ¿Mm? Ahí sí que somos alcanzados por su chica. Claro. Acá en este caso es una enfermedad, pero hoy se daría de otras maneras. Sí, sí, sí. Bueno, y acá termina este párrafo que estás leyendo, que bueno, termina la jornada, como hemos repetido en varios programas, esta enseñanza que Basista le daba a Rama y a toda la corte del rey era diaria, ¿no? Y acá Sí. manifiesta el libro que dice: el sol llegaba a su ocaso y la asamblea se retiró para rezar las oraciones vespertinas, y al día siguiente el sabio continuó la triste historia en estos términos. Y eso Sí. lo vamos a continuar en el próximo En el próximo programa. Y para terminar, quiero Sí. decir que esto viene a cómo en esta creación puede estar lo bueno y lo malo juntos. ¿Y por qué Brahma le concede? Porque Brahma, que es el que sostiene la creación, sostiene también todo eso, sostiene la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo, pero todo eso está dentro también de la conciencia infinita, no hay nada fuera de la conciencia infinita. Claro. Así que bueno, Albina, terminamos este programa y bueno, Dios mediante continuaremos en el programa siguiente con esta hermosísima historia. Así que bueno, muchísimas gracias, Sairam.